Bueno, buenas tardes, tengan un bendecido fin de sábado. Y esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 7 de las lecciones de Josué acerca de la fe y el título es Lealtad Suprema, adoración en medio de la guerra. Y como ven, incluimos un banner al comienzo que dice Ministerio Adventista Hechos Proféticos porque somos adventistas del séptimo día, todavía, todavía no nos borraron por predicar la verdad presente. Y lo que incluimos aquí son tres formas de acceder a lugares donde estamos publicando estos estudios. Uno, el primero es de Telegram, canal de Adventista Hechos Proféticos. El segundo es de WhatsApp, Grupo Hechos Proféticos. El tercero es también de WhatsApp, pero está en portugués. Un hermano nuestro lo traduce al portugués. Y hay dos grupos más que yo conozco. Uno es Estudios Bíblicos, que muchos de ustedes se conectan ahí, están conectados ahí y reciben los estudios. Y el otro es otro canal de Telegram que tiene más de 1.300 usuarios. Y bueno, probablemente después agreguemos esos dos códigos para que puedan acceder a cualquiera de estos grupos. Entonces, y al final de esta página de introducción pusimos otro banner donde incluimos el canal de YouTube, si quieren acceder al canal de YouTube, donde están todos los estudios, pero en video. Y en el medio agregamos unos índices para seminarios. ¿Por qué? Porque hicimos varios seminarios y entonces ahí van a tener en forma ordenada los índices y cómo acceder en forma ordenada a los estudios. Y especialmente les recomiendo el del Evangelio del Reino de Dios. Tenemos el mensaje de Elías, que es muy importante para que entiendan y vean claramente la diferencia entre la verdad y la mentira que se predica en nuestra iglesia, porque los lobos vestidos de ovejas se dividieron en dos grupos, los que defienden la tesis, la Trinidad es la verdad, y los que defienden la antítesis, la deidad de los pioneros, la verdad. Cuando las dos tienen en común al mismo Dios Padre y al mismo Dios Hijo, que son imágenes de la bandera negra de los paganos. Pero bueno, nuestra misión es presentar la verdad bíblica como Dios nos dijo por medio de la Juárez, porque Dios necesita un pueblo que sostenga la Biblia y la Biblia sola como fuente de doctrina. Y especialmente las palabras de la ley, los salmos y los profetas, que eran justamente las que tenía Jesús. De ahí viene la fe de Jesús. La fe, el anuncio de la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y lo mismo sucedía con los miembros de la iglesia primitiva, porque la fe de los miembros de la iglesia primitiva que tenemos que recuperar estaba basada en la ley, los salmos y los profetas. Después se recopiló el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento fue corrompido por la palabra de los sabios de Roma, a partir del año 382, cuando fue creada la Biblia católica. Pero nosotros tenemos la misma fuente que los miembros de la iglesia primitiva para conocer cuál es la verdad. La ley, los salmos y los profetas, como dice Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces vamos a el tema de nuestra elección, que es un tema interesante, lealtad suprema, pero ¿a quién lealtad? ¿Lealtad suprema a quién? ¿A Jehová o a Satanás? Porque en nuestro tiempo hay muchos que son leales a Satanás. Las iglesias caídas son leales a Satanás. Y ese es el principal problema del pueblo adventista, que después de haber bebido del vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, dejó de ser la iglesia leal a Jehová, la única iglesia leal a Jehová, y el pueblo adventista está ciego y está adorando al Dios de los lobos vestidos de ovejas, el Dios de la mujer Jezabel, el Dios de la Trinidad, y de ese modo está adorando a Satanás y a los demonios. Y tenemos que decirlo, porque esa es nuestra misión. Y cada uno de los que escuchan tiene que comprobar si esto es verdad o no es verdad, como hacían los berianos. Y leo Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51. Y dice Elena de White, en el mundo existe solamente una iglesia, que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, porque esa es la misión del pueblo adventista. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová. Y como dice Elena, son las personas fieles. Las personas leales a Jehová deben sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Y de dónde viene el Dios que se introdujo en nuestra iglesia? Viene de la bandera negra de los paganos, viene de la visión que Satanás le dio a Constantino, mostrándole el sol con una cruz, que, como vemos aquí, para los romanos, el sol era el Dios del cielo, la luna era la reina del cielo y las estrellas eran los hijos del sol y de la luna. Por eso Dios le mostró en el Juárez la bandera negra a los paganos que tenía el sol, la luna y las estrellas. Y ellos tenían a un Dios hijo principal que en Babel llamaron Tamuz, después los egipcios Horus, los medopersas Mitra, los griegos Apolo y los romanos llamaron Cristo, porque este es el Dios hijo del sol y de la luna y es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, sumo pontífice, porque Constantino era sumo pontífice de la religión pagana del Imperio Romano. ¿Y con quién se comunicaba? Con Satanás. Y Satanás le mostró esta imagen y dijo, con este signo vencerás. Entonces, ¿qué tenía que lograr Constantino? Que los cristianos llamaran a Baal hijo Jesús, Cristo. Y después lo definieran en una doctrina. Esa es la doctrina de la Trinidad, donde la imagen que Satanás le mostró a Constantino fue reflejada como una hipóstasis del sol. Y Roma directamente en sus imágenes lo muestra así. Entonces, la esencia, la sustancia de las tres personas de la Trinidad es el Sol, y tenemos el Sol Padre, el Sol Hijo y el Sol Espíritu Santo, o sea, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y eso es lo que adora el pueblo adventista ahora, porque ese es el vino de la fornicación de la gran, el vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, que como le indica la profecía, tenían que llegar a beber todas las naciones. Y al hacer eso, Babilonia cayó definitivamente y el mensaje del segundo ángel ha vuelto a ser verdad presente. ¿Mm? ¿Y qué dice en el libro de la Trinidad, que es el libro oficial de la Iglesia Adventista? En este caso, la publicación de la Casa Editora Sudamericana. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y a quién adoran? A la imagen de la bestia, a Satanás, al dragón. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Adorando con Roma a Satanás. Y por eso dicen, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, para edificar nuestras casas en el mismo lugar que la edifican los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Porque esta es la arena de la que habla Jesús. La falsa roca que son dioses sobre la que construirían sus casas los hombres insensatos. Y como Dios lo anunció, en nuestra iglesia fue sembrada la semilla de la cizaña, porque la doctrina de la Trinidad es la que llevó a los hombres a conocer las profundidades de Satanás. Y se cumplió la profecía, que lo que Dios le anunció en el Juárez, Conflicto de los Siglos, página 440. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, la única iglesia leal a Jehová, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir, en el tiempo de ella. Este es el fin del siglo XIX. Ahora, como dice Apocalipsis 13, 3 y 4, vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de las cabezas de la Gran Babilonia. ¿Cuál fue herida? La sexta cabeza, la que representa a la mujer Jezabel, a la región pagana del Imperio Romano que se disfrazó de iglesia. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sanó? Como lo vimos en el estudio pasado, el 14 de febrero del 2010, cuando las iglesias protestantes caídas reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a ella en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. ¿Y qué dice la profecía? Y se maravilló toda la tierra. Y la tierra es donde está el pueblo de Dios. O sea, todas las vírgenes dormidas se maravillaron en pos de la bestia, ¿no? Y adoraron al dragón. ¿Por qué? Porque al adorar a la imagen a la que adora la bestia, estamos adorando a Satanás. ¿Mm? Al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el segundo ángel, ¿qué dice? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, a todas las iglesias del vino el furor de su fornicación. Ahora, esto es verdad presente. ¿Y a quienes brindan lealtad suprema a los lobos vestidos de ovejas? ¿De adventistas? Y sin ninguna duda,
Su lealtad es a Satanás y a los espíritus de demonios que, después de practicar las meditaciones ignacianas, habitan en ellos, los guían y ellos llaman Jesús. ¿Por qué? Porque nunca van a enviar a un jesuita a la iglesia adventista sin que el líder espiritual que los guía se asegure que ya se comunican con Jesús, que ya son habitación de demonios, y los demonios que habitan en ellos le dicen, yo soy el Cristo. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿a quién era leal Josué? Hasta su muerte, Josué siempre fue leal a Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, como leemos en Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién, a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, él escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, en Babilonia, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y las palabras de Josué son similares a las palabras de Elías y a las palabras de Jehová en el cántico de Moisés y del Cordero, el cántico que antes que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre la gran Babilonia, va a cantar toda la gran multitud de los redimidos de la última generación. ¿Por qué? Porque este cántico es muy claro, es una profecía muy clara. Ahora, las palabras de Elías, 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de la mujer Jezabel, que ahora está disfrazado como la imagen de la bestia, el Dios de la bestia, el falso y el falso profeta, el dragón, si la Trinidad, y bueno, id en pos de ella. Ese es el mensaje. Si Jehová es Dios, y si Baal, si el Dios de Jezabel, si la Trinidad. Y en el cántico de Moisés, en Deuteronomio 31 al 39, la última parte, Jehová anunció lo que pasaría con su pueblo en este tiempo. Y sabía lo que iba a pasar. Y dijo, porque la roca de ellos, está hablando de nosotros, la Trinidad, que fue puesta en lugar de Jehová. Y en nuestra lección es evidente que tratan de hacernos creer que la Trinidad de Jehová no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Qué sabía Jehová? Que el Jesús de la falsa roca, que es la imagen de Apolo, un dios sodomita, es la vid de Sodoma. ¿Mm? Porque tomaron para la imagen del Jesús que escribió en la Trinidad, la imagen de Apolo, que es sodomita. Y Zeus también era sodomita. ¿Mm? Por eso es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno serpientes de su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿Qué está diciendo Jehová? Que lo que tenemos son doctrinas de demonios, ¿no? Como Dios lo anunció por medio de la Nehuay. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en todos mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y fíjense, este es el anuncio del primer ángel, que el día del juicio de la última generación ha llegado, y eso hay que predicarlo en clamor de medianoche. Y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, o sea, que todos están en el estado de la odicense, que todas las vírgenes están como el ángel de la Odisea, y dirá, ¿dónde están sus dioses? Jehová dirá esto, y lo dice, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúscula en que se refugiaban, la falsa roca son dioses, la Trinidad, ¿dónde están los dioses de la Trinidad? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Porque ¿a quién adoran ustedes? Nos dice Jehová. A esos ídolos. ¿Y qué dice? Levántense esos ídolos, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si le oran a esos ídolos, ¿quién tiene que contestar las oraciones? Los ídolos. ¿Y qué pasa con el ángel de la Odisea? Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque está esperando que los ídolos de la Trinidad le contesten. Y Jehová dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy una persona singular, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y
En Apocalipsis 15 vemos que este es el cántico de los miembros de la última generación, los redimidos de la última generación, todos los que van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. No habían sido derramadas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también con un mar de vidrio mezclado con fuego. Esto es la imagen que siempre se presenta cuando se presenta a alguien delante del trono de Dios. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Dónde estaba la gran multitud? En la tierra, pero simbólicamente, como están dentro del reino de Dios, son parte del templo de Dios, están en pie sobre el mar de vidrio. Y cantan el cántico Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, porque Jehová está reinando sobre ellos. Escucharon el Evangelio del reino de Dios y entraron al reino de Dios. ¿Quién otro temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, una persona singular, eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y dice Juan: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. ¿Quiénes falta entrar al templo? Los redimidos que descansaron y resucitarán en la segunda venida, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y después de las 7 plagas, ahí van a resucitar. Ahora, ¿a quiénes seremos leales nosotros? ¿A Jehová, como Josué, o a Satanás y a los demonios, disfrazados de la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad? Esa es nuestra decisión. Y de esa decisión depende nuestra vida eterna. Y para que ninguno sea engañado, vamos a repasar lo que Dios dice a sí mismo en la palabra. Vamos a ver qué relación tiene Jehová, la Trinidad y la deidad de los pioneros. Y nos preguntamos, ¿tiene alguna relación Jehová con el Dios la Trinidad o con la deidad de 2 personas, el Padre y el Hijo, en la que creían nuestros pioneros, basándose en los errores recibidos de los paganos y los papistas? Y la ley y el testimonio de los profetas son muy claros. Entre Jehová y el Dios la Trinidad, el Dios de la mujer Jezabel, y la deidad de las que creían los pioneros, no hay relación alguna. Son ídolos. Los pioneros y ahora la Trinidad, todos son ídolos. Ahora, y empezaremos por el libro de Job, el primer libro que escribió Moisés, siendo inspirado por Dios, antes de escribir el Génesis. El libro que nos muestra que Moisés sabía con quiénes había estado Jehová en el tiempo de la creación y lo explica en forma clara y directa. Primero, en Job, Moisés escribió que la obra de la creación le hizo solo Jehová, una persona singular, y que con él no había otra persona que participara en la creación. Job 9:8. Él solo, una persona singular, extendió los cielos y anda sobre las olas. ¿Quién es el creador? Una sola persona, Jehová nuestro Dios y Padre. Y en Job 37:18, cuando Jehová habla con Job, le pregunta: ¿extendiste tú con él, una persona singular, los cielos? ¿Con Jehová? Y ese es el mismo testimonio que encontramos en toda la palabra de Jehová. A ver, por ejemplo, Isaías 37:6 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, una persona singular, eres Dios de todo el reino en la tierra. Tú, una persona singular, hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? Jehová, nuestro Dios y Padre. Y después en Nehemías 9:6 leemos: tú solo, una persona singular, eres Jehová. ¿Cuántas personas hay que se pueden llamar Jehová? Solo una, porque ese es el nombre personal de nuestro Dios. Tú, una persona singular, hiciste los cielos, nuestro universo, y los cielos de los cielos, otros universos, con todo su ejército, los otros hijos de Dios, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos,
y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y cuando anunció la venida del Mesías, en Isaías 42, 5 al 9, Jehová dijo lo siguiente: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, una persona singular, te he llamado en justicia. Y acá está hablándole al Mesías, al Hijo de David, a Jesucristo hombre. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y agrega: yo Jehová, este es mi nombre, el nombre de una persona singular, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Cuántas personas se llaman Jehová? Nuestro Dios y Padre. Y cuando estudiamos quién es el verdadero Jesús es Jehová manifestado en nuestra carne. Por eso su nombre es Jehová, porque es Jehová mismo manifestado en nuestra carne. Es el renuevo humano de Jehová. Y agregué: aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Estaba anunciando la venida del Mesías. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias, dice. Entonces, cuando escuchamos esto, las palabras de Jehová, nos preguntáramos: ¿trabajaron el Hijo, el Dios Hijo, el Verbo, y el Dios Espíritu Santo en la obra de la creación, como dicen los que creen en la Trinidad? Y estas palabras nos muestran claramente que no estaban con Jehová en el tiempo de la creación. ¿Por qué? Porque son imágenes de la bandera negra de los paganos, como Dios les mostró en el Juárez, disfrazadas por Balaam de cristianas a comienzos del siglo IV después de Cristo, en la doctrina de Jezabel, y empezando por el credo de Nicea. Y por eso, cuando leemos estos claros y categóricos, así dice Jehová, nos decimos: ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros sobre la Trinidad? Y un lobo vestido de oveja o un engañador debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús y o la imagen de la bestia. ¿eh? Porque el Jesús de la Trinidad y el Jesús el que crea en los pioneros es el mismo. Es un Dios Hijo engendrado por un Dios Padre, su esencia y su sustancia, como Zeus engendró a Apolo, y es un ídolo. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe decir que Jehová es mentiroso. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y creer en un ídolo. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es cuando Jehová dice que Él solo creó justamente nuestro universo y creó Él solo al hombre. Eso es eterno, no cambia, nunca cambia. Y todo lo que sea contrario a eso es mentira. Y el segundo punto, en Job, Moisés escribió que Jehová estaba con los ángeles no caídos, con las estrellas del alba y con todos los otros hijos de Dios, creados a imagen y semejanza moral de Jehová, que estaban contemplando la obra de la creación. Ahora vamos a leer Job 38, 3 al 7. Y Jehová le dice a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza preguntando: ¿dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? ¿Quién creó la tierra? Jehová. ¿Había un Dios hijo con él? No. Y le dice: házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y agrega: cuando alababan todas las estrellas del alba, los ángeles no caídos estaban con Jehová, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los que habitan en los cielos de los cielos. Entonces, y esto es muy claro, la Biblia lo dice claramente: ¿quiénes estaban con Jehová cuando Jehová creó justamente nuestro universo y después creó al hombre? Estaban los ángeles no caídos y todos los otros hijos de Dios, los que en Job 1 fueron a presentarse delante de Jehová, y con ellos fue Satanás. Y por eso nosotros sabemos que las palabras de la Biblia son muy claras. Solo Jehová es Dios. No hay otra persona que sea Dios. Y leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12, hablando
justamente de quien guió a Israel de Egipto a Canaán. La halló en tierra de desierto y yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña a su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. Entonces, ¿quién estaba justamente con Jehová cuando él llevó a Israel de Egipto a Canaán? ¿Había un Dios hijo? No, es un verso eso. Es un verso. Y después, en Deuteronomio 32, 10 al 12 y 30, y ya lo leímos el 10 al 12, el 39, aquí hay un error, porque lo separé. Entonces vamos al 39, que dice Jehová, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Con Jehová no hay, existen personas, otras personas que sean Dios. ¿Mm? ¿Dónde está el Dios Hijo? ¿Dónde está el Dios Espíritu Santo con Jehová? No existe. Y Jehová justamente no tiene nada que ver con el Dios Padre de la Trinidad, porque el Dios Padre de la Trinidad convive con otros dos dioses, pero no tiene nada que ver con Jehová, es un ídolo. Y en Salmo 86, 10 leemos, porque tú eres grande y creador y hacedor de maravillas, solo tú, fíjense, una persona singular, eres Dios. ¿Quién es Dios? Solo una persona, Jehová. No hay otra persona que sea Dios con Jehová. Y es claro. Y hablando, justamente anunciando el Mesías, Isaías 44, 6 al 8 leemos, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Jehová? Que Él es Redentor de Israel, porque Él se haría hombre. Yo, dice, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice Jehová? Que Él es una persona singular y no hay otra persona que sea Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte. No conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Y es claro y contundente, y lo repite muchas veces. Y la Biblia es clara. Moisés sabía con quién estaba Jehová cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, y con él no había otra persona que fuera Dios. A el Dios Hijo, el Verbo, y al Dios Espíritu Santo, Jehová no los conoce. Ellos y el Dios Padre que engendró al Dios Hijo son ídolos, son imágenes de la bandera negra de los paganos. Y nuestros pioneros, sin saberlo, o algunos sabiéndolo, por ahí eran lobos vestidos de ovejas, y bueno, uno puede pensar que algunos de ellos era evidente que eran lobos, adoraban ¿a quién? Al Jesús de los jesuitas. Y ahora los lobos, los jesuitas, se dividen en dos grupos, a los, y quieren hacernos creer que la Trinidad es la verdad o que la deidad de la que creían los primeros es la verdad, siendo que el Jesús de ambos es el mismo que los guía a ellos. Ahora, ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros o la Trinidad? Y de vuelta, un lobo vestido de oveja o un engañador debe ocultar estas palabras para poder engañarnos, hacernos adorar al falso Jesús y o a la imagen de la bestia, la Trinidad. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer a las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, a Satanás y a los demonios. Porque eso es lo que está haciendo el pueblo antista ahora. Y por eso Dios le manda al profeta Elías para que abra los ojos. ¿Y qué le puede abrir los ojos? Únicamente las evidentes verdades de la palabra de Dios. Ahora, y tercer punto, ¿qué escribió luego Moisés en el Génesis? Nuestro idioma es claro y racional, que la creación del hombre la hizo una sola persona, Jehová, nuestro Dios y Padre. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, fíjense cómo está, Él dijo, acción de una persona singular, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Hablándole a quién? A las otras personas a las que Moisés identifica en el libro de Job, a los ángeles no caídos y a los hijos de Dios que estaban con él en el tiempo de la creación. No hay nada raro acá. ¿Eh? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, indicando Jehová con esto que a los ángeles los había creado a su imagen y semejanza y también a los otros seres creados que estaban con él. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Mm? Ahora, ¿por qué? Porque los engañadores toman las palabras que aparecen en los escritos de Elena White, donde está escrito entonces, el Padre dijo al Hijo, hagamos al hombre. Y es verdura eso, ¿eh? Porque como Dios le mostró a Elena White, ella no conocería cuál es la verdad, sino que la conoceríamos en el tiempo de la última generación, después que hubiera sido sembrada la semilla de la cizaña, cuando entrara el hombre de escobilla y preparara a sus mensajeros y los llevara a conocer cuál es la verdad, la ley y el testimonio de los profetas. Y después Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre. ¿Qué dice? Él creó. Acción de una persona singular, no de dos ni de tres. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a ellos, plural porque eran dos. ¿Mm? Fíjense que creó Dios en forma singular y los creó porque eran dos personas. Si hubieran creado dos personas, las dos personas hubieran creado, hubiera sido diferente el verbo. Pero acá dice, y creó, él creó, una sola persona. ¿Mm? Y Génesis 1:28, y los bendijo Dios, él los bendijo a ellos, plural. ¿Eh? Y les dijo, él les dijo a ellos, por eso es plural, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y es clara la palabra de Jehová. Jehová creó una persona singular. Y después leemos en Deuteronomio 32, 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él, fíjense, una persona singular, es la roca. La roca no son dioses. La Trinidad es una falsa roca, porque Jehová es una persona singular, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante, ¿no es el tu Padre que te creó? ¿Por qué a Jehová lo llamamos nuestro Padre? Porque es nuestro Creador. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. ¿Y qué leemos en Isaías 64:8? Ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos creó? Jehová, nuestro Padre. ¿Eh? Y eso es claro en la palabra de Dios. Como podemos ver, la palabra de Dios se explica a sí misma en forma clara y directa y nos muestra que nuestro Creador es Jehová, nuestro Dios y Padre, ya que Él nos formó con sus propias manos y con Él no había otra persona que fuera Dios. Con Jehová no estaban ni el Dios Hijo, el Verbo, ni el Dios Espíritu Santo. Y eso es muy claro. Ahora, aquí dice las palabras de los sabios de Roma que agregaron el Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Había otro Dios. Con el Dios Padre de la Trinidad había otro Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. O sea, pero es un verso. Es un verso de la Iglesia Católica que nuestros pioneros repetían. Cuando uno lee lo que escribieron ellos, repetían justamente el verso del Credo de Nicea, porque tenía el credo de los arrianos. Ahora, ¿qué debemos hacer para creer en la idea de los pioneros de la Trinidad? Nuevamente, un lobo vestido de oveja, un engañador, debe ocultar estas palabras y lo hace para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús y o a la imagen de la bestia. ¿Y qué usan además? Como Dios les mostró en el Juárez, usan los testimonios de el Juárez para hacer doctrina, porque son engañadores. Cuando ella dijo que no debemos usarlos. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad, debe hacer a Jehová mentiroso. O sea, si estaba el verbo y Jehová dice que no conoce a ninguno, ¿qué pasa? ¿Es mentiroso Jehová? No, porque los profetas de Dios están sujetos a los profetas y Dios no cambia. La mentira es la que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Y tenemos que hacer a Jehová mentiroso para poder crear las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, a Satanás y a los demonios. Y en cuarto lugar, la Biblia es clarísima. La palabra de Dios es clara. Solo Jehová es Dios y no hay otro Dios. Los otros son ídolos. Y empecemos por Éxodo 9, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque esta es palabra de Jehová,
Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular, en toda la tierra. Y de Deuteronomio 4:35 leemos, a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular. ¿Mm? ¿Dónde está el verbo? Es un verso. ¿Dónde está el Dios Espíritu Santo? Es un verso. Jehová no tiene nada que ver con Dios Padre de la Trinidad, que es otro ídolo. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué más claro puede ser la palabra de Dios? Imposible, es clara, no hay otro. Primera Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, no hay otro. ¿Mm? Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo, una persona singular, soy Jehová y no hay otro. ¿Hay otra persona que se llame Jehová? No, es un verso, ¿no? Es un verso de los pioneros, que se inventaron muchos versos. Hay muchas joyas y monedas falsas en lo que ellos creían. Pero la palabra de Dios es clara, yo soy Jehová y no hay otro, no hay un Dios hijo, es un ídolo. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo, una persona singular, soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y Joel 2:27 dice lo que nosotros tenemos que conocer para que Dios nos pueda bendecir. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, no hay otro. Todos los demás que son ídolos, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Mm? Como dice Salmos 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, los dioses de Roma que son ídolos, el Dios de la Trinidad que es un ídolo, y sus componentes son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Mm? Y nos preguntamos, ¿son claras y categóricas estas palabras? Sí, lo son, y nada que las contradiga puede ser verdad. Como dice el Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Y cuántas veces Jehová repite que Él es el único Dios y no hay otro? ¿Mm? Muchas veces. Y eterno es todo juicio de tu justicia, eso no cambia. Ahora, ¿qué son la Trinidad? El Dios Hijo, el Verbo, el Dios Padre del Verbo y el Dios Espíritu Santo. Son los ídolos de la bandera negra de los paganos disfrazados por Balaam de cristianos. Son los ídolos de la Gran Babilonia, son abominaciones. Y el que las adora, adora a Satanás y a los demonios. ¿Mm? ¿Y qué debemos hacer? De nuevo nos preguntamos, lo repetimos para que quede grabado. ¿Qué debemos hacer después de oír estas palabras de Jehová para creer en la deidad de los pioneros o la Trinidad? Un lobo vestido de oveja o un engañador, que hay muchos, debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús y o a la imagen de la bestia. Y eso es lo que hace. ¿Alguna vez vieron el folleto de lección estas palabras? Nunca las van a ver. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer a las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, a Satanás y a los demonios. Pero Jesús fue claro cuando Satanás lo tentó. ¿Qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra sale de la boca de Dios, Mateo 4:4, citando Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Negaremos todos estos claros y categóricos, así dice Jehová? ¿Dejaremos de alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová para creer la mentira y rechazar la salvación? ¿Elegiremos como vírgenes insensatas que se niegan a creer a la verdad ser dejados en manos de los espíritus de demonios? ¿Mm? Y es un tema muy delicado porque nosotros tenemos que decidir. Y como dice Elena de White en Conflicto de los Siglos 4:41,
Cuando los que no creen a la verdad, ¿a quién no creen? A los claros y categóricos, así dice Jehová, que van a oír en la luz del clamor de medianoche, sino que se complacen en la injusticia. Sean dejados, ¿dónde? En manos de los espíritus de demonios para ser parte de la sinagoga de Satanás, hasta el tiempo de la sexta plaga, para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira y sigan adorando a la imagen de la bestia. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, porque Dios nos va a seguir llamando para siempre al pueblo adventista. Va a llegar el momento en que va a dejar de llamarlo, cuando todos los adventistas hayan escuchado justamente cuál es la verdad, cuando hayan visto la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios y cada uno haya decidido a quién va a adorar. Y por eso Elena es clara en el conflicto de los siglos, página 653, que dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Los engañadores que usan los testimonios de Jehová, pero Dios tendrá un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, de los teólogos que supuestamente son sabios en teología, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos de sesiones de concilios, ni la voz de la mayoría. Dice, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Estamos hablando de fe. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza o desautoriza. ¿Qué cosa? Un categórico, así dice Jehová. ¿Y qué presentamos? Categóricos, así dice Jehová, que nos dicen que la deidad de los pioneros es una mentira, que creían en ídolos y que la Trinidad son ídolos. Y eso es claro. Y nosotros tenemos que elegir a quién creemos, a Jehová o a Satanás y a sus siervos. Y ahora vamos a enfocarnos en la falsa profecía y el falso evangelio. Como Dios lo anunció, en este tiempo en nuestra iglesia se está predicando el falso evangelio que define roles a los dioses de la falsa roca que son dioses, porque introdujeron la Trinidad y ahora a los dioses de la falsa roca tienen que darles roles. Y se predica junto a la falsa profecía encendida la infernal tea satánica, con el objeto de engañar al pueblo adventista, impedirle cumplir su misión y preparar una cosecha cizaña para Satanás, una cosecha de hacedores de maldad, de hijos del padre maldad. Y eso es evidente en estas lecciones de escuela sabática. ¿Cuál es el versículo de memoria? Mateo 6:33. ¿Qué dijo Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino de Dios. Y todas estas otras cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque lo más importante es buscar el reino de Dios, que Dios reine en nosotros, y su justicia, que su justicia esté en nosotros. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios? Son los lugares asolados por el hombre de pecado. Es el templo del reino de Dios en el tiempo del nuevo pacto. ¿Y cómo fueron asolados? Asesinando a todo el pueblo que conocía a su Dios, a Jehová, y no adoraba a la imagen de la bestia, no adoraba a la Trinidad. Y leemos Salmo 118, 19 al 23. Abriendo las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta del templo de Jehová. ¿Quién es la puerta del templo de Jehová? El verdadero Jesús, la puerta estrecha. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ese templo estaba prefigurado en el santuario del desierto por el tabernáculo, porque el atrio simbolizaba Babilonia, Sodoma y Egipto, donde estaban los esclavos del pecado, donde Jesús murió tomando nuestro lugar para poder redimirnos de la esclavitud del pecado y para que podamos vivir donde Él vivía, dentro de la casa de Dios, entrando por la puerta estrecha, por el templo de Jehová, porque la profecía del altar se cumplió y todo ese camino se abrió y la fuente estuvo disponible y la puerta estaba abierta. Y los hijos de Dios empezaron a entrar en Pentecostés del año 31 en el templo del reino de Dios.
simbolizado por el tabernáculo, que tenía un lugar santo y un lugar santísimo, pero que en el tiempo del nuevo pacto no había separación entre lugar santo y lugar santísimo, porque Dios pondría su trono ¿dónde? En sus hijos. Esa es la promesa. Y Jesús dijo, yo soy la puerta estrecha, la puerta abierta. El que por mí entrare será salvo. ¿Mm? Y como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, y ese ahora es en Pentecostés del año 31, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los que entraron al reino de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Para qué? Para poder echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ahora, ¿cuál es la justicia del reino de Dios? Porque dice Jesús busca el reino de Dios y su justicia. Y la justicia del reino de Dios es la ley de Dios escrita en la mente y el corazón de sus hijos, los circuncidados por Jehová en el corazón, para que tengan su nombre escrito en sus frentes. Y eso es lo que va a pasar con los sellos del pueblo adventista, como leemos en Deuteronomio 36. Y esta es la promesa. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Porque no podemos amar si el amor de Dios no está en nuestro corazón. Ese es el oro refinado en fuego que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Jehová anunció cómo circuncidaría el corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué ley? ¿Los 10 mandamientos? No. La ley que Dios tiene escrita en su mente y su corazón, su amor, el amor de Dios, porque Dios es amor. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Por eso, los que habían nacido de Dios eran el pueblo que conocía a su Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y qué dijo Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién quiere tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón? Será saciado si tiene hambre y sed de justicia. Y Pablo en Romanos 2, 28 y 29, hablando justamente de el nuevo pacto, dice, porque no es judío en el tiempo del nuevo pacto el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque el verdadero judío, el verdadero miembro del pacto, del nuevo pacto, es el que es circuncidado por Dios en el corazón. Y el ángel de Loisea no está circuncidado. ¿Por qué? Pues está adorando a un ídolo, a la falsa roca que son dioses. Y Jehová no puede circuncidarlo, porque no lo conoce. Y no clama a él y no le pide que lo haga. Ahora, ¿qué relación tiene Mateo 6:33 con el pueblo adventista? El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es el primer trabajo que Jehová le dio al pueblo adventista, para que los lugares asolados sean reedificados por el pueblo adventista, y es lo que Satanás y los lobos vestidos de ovejas buscan impedir que suceda, como leemos en Daniel 7:25, hablando de el cuerno pequeño, el hombre del pecado cuando tenía poder político, y hablará palabras contra el Altísimo, contra Jehová, y a los santos del Altísimo quebrantará, los asesinará. La profecía lo anunciaba. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, desde el 538 hasta 1798, 1260 años. Y como dice la profecía de Daniel 8, 10 al 14, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por ello fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando a los santos del Altísimo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad. Por eso el primer trabajo del polantista era recuperar ese conocimiento.
e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y cuándo serían reedificados los lugares asolados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será, el original dice reedificado o hecho derecho, puesto en pie, porque lo que fue echado por tierra tiene que ser reedificado, y eso es lo que quiere impedir Satanás. Y los lobos, los traductores de nuestra Biblia, pusieron purificado, pero eso no es lo que dice el original, porque lo que fue echado por tierra tiene que ser reedificado. Y como Dios les mostró en la de Juan, dice ella, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Y después los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Con quién? Con el pueblo adventista. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, porque es un templo edificado con personas, con piedras vivas, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por supuesto que esto es una profecía que se va a cumplir. Ahora, ¿quiénes van a ser hechos columna del templo de Jehová? Los que adoren a Jehová, que conozcan la verdad y adoren a Jehová. Y entren por la puerta abierta al templo de Jehová. ¿No? Que nazcan, como dice Jesús, del agua y del Espíritu, y entren por la puerta abierta al templo de Jehová. Y sean representados por la lámpara, como Dios les mostró a la Juárez, por el altar del incienso, y finalmente lleguen a las ciudades de Dios, la Nueva Jerusalén, y sean puestos como panes y levadura ungidos con aceite en la mesa de los panes de la proposición de Dios. Como leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Dice, deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, ¿en qué Evangelio? En el que predicaba Jesús, el que predicaban los miembros de la iglesia primitiva, irá siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato de todos los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Alguien recibe el verdadero Espíritu Santo después de eso? No, después que fue echada por tierra la verdad, nadie lo recibió. Nadie nació de Dios. ¿Por qué? Porque para nacer de Dios, primero la semilla del reino tiene que ser sembrada en el corazón, la verdadera semilla de trigo, y después tenemos que pedirle a Dios que la haga germinar. Pero tenemos que conocer la verdad. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir, esa es la promesa, con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, la verdad echada por tierra. Y ese es el primer trabajo del pueblo adventista, como leemos en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 121. Dice Elena, un reavivamiento de la verdadera piedad, entre nosotros la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Cuál es el primer trabajo? Recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. No está sembrada la semilla del reino en el corazón. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y esto lo dijo en 1858. En 1887 todavía no estaba preparado. Y esto es muy importante para los que creen que los primeros conocían la verdad y que lo que Urias Smith y Jaime Joy publicaron en 1873, a lo que ellos llaman los principios fundamentales, era la verdad. No, no era la verdad. Porque si hubieran sido la verdad, hubiera quedado preparado el camino para el Espíritu de Dios. Pero en 1887 Elena dice, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, va a entrar la bendición. Porque a los que les hacen creer que esos principios eran la verdad, los está engañando, es mentira. Y esa es la obra de los lobos vestidos de ovejas. Y leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, porque un manto es símbolo de un reino, del reino de Dios en el monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y esta profecía es segura. Ahora, ¿seremos nosotros parte de los 144.000 sellados del pueblo adventista? Depende de nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Es Jehová o es el Dios de la mujer Jezabel?
Si es el Dios de la mujer Jezabel, vamos a ser transformados en hacedores de maldad, en hijos del Padre de maldad. Si es Jehová y tenemos hambre y sed de justicia, vamos a llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Entonces, ¿qué debíamos hacer para completar nuestro primer trabajo? Debíamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, que tiene dos componentes. Primero, el verdadero conocimiento de Dios, de Jehová, y el conocimiento del verdadero evangelio, el evangelio primitivo, el evangelio del reino de Dios. Y justamente conocer a Jehová es darse cuenta que los pioneros creían en un ídolo, en dos ídolos, y que la Trinidad es otro ídolo. Y la única forma de conocer a Dios es por su palabra. Solo entonces, después de recuperar el conocimiento de la verdad, podríamos empezar a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, a profetizar de nuevo y a preparar el camino a la segunda venida del santo del verdadero Jesús. Como dijo Jesús en Mateo 24:14, será predicado cosa, este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios. ¿Y lo predica la iglesia adventista? No, predica cualquier verdura. No predica el verdadero evangelio, predica un falso evangelio. El mismo falso evangelio que predica el falso profeta. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Quién lo va a predicar? Los 144.000 sellados en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y después, ¿quién va a venir? Satanás simulando la segunda venida. Ahora, ¿cuándo ocurriría esto? ¿Cuándo recuperaríamos el conocimiento de la verdad? Como Dios le mostró a Jerome Miller en su sueño profético y Elena de White en la visión de la pequeña Grey, sucedería en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, cuando Satanás ya habría introducido en nuestra iglesia una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas a través de nuestros pioneros y habría introducido la suciedad y la basura que estarían cubriendo a todas las joyas proféticas verdaderas y lo habría hecho a través de los lobos vestidos de oveja. Las vírgenes dormidas habrían llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea y, como anuncia las palabras de la profecía de Ezequiel 8 y Apocalipsis 11, estarían en el antitipo del atrio, afuera del templo de Jehová, junto a los gentiles, adorando al sol, a Baal, a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora, como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, donde se acumulan todos los pecados perdonados por Dios a su pueblo, y el altar, porque es la sangre de Cristo, la justicia de Dios y nuestra justicia, y a los que adoran en él. ¿A quiénes se mide? A los que fueron hechos parte del templo de Jehová, no a los que están afuera. Pero el patio, los que no hayan entrado en el templo estén en el atrio con los gentiles, adorando a la abominación desoladora, a la Trinidad. ¿Eh? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Fíjense, esto es muy importante. En el juicio investigador previo a la segunda venida, solo se juzga a quienes, a los vencedores, a los que Jesús confiesa como parte de su esposa. El resto, no. No lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué estaría diciendo el pueblo de Dios? Como Dios lo dijo, estaría en el atrio. Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿A quién? Al dios de la mujer Jezabel, al dragón, postrándose hacia el oriente. ¿Y a quién está adorando el pueblo adventista? La profecía se cumple, es la palabra profética más segura. Está adorando al sol, a las hipóstasis del sol, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, a la Trinidad. Y como lo podemos ver, está postrándose hacia el oriente, como lo hace Roma, y eso queda claramente reflejado. Fíjense, esta es una imagen tomada de nuestro binario, que nos muestra al sol al fondo, la cruz, que es símbolo del sol, símbolo de Satanás, y a los adventistas postrados ante el sol, hacia el oriente, en el cumplimiento de la profecía, adorando la abominación desoladora, al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y dando la espalda a Jehová, sin conocer al Dios verdadero. Y esa es la causa del estado de la audiencia del pueblo adventista.
Y es entonces cuando Jehová respondería al clamor de sus hijos y prepararía a sus mensajeros, haciendo la obra del hombre de escobilla, y los enviaría a despertar y a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, a predicarles el mensaje de Elías, la prea predicación del mensaje de los tres ángeles, para que sepan que está adorando a un ídolo y se vuelvan a Jehová. Y esto es lo que Dios le prometió al pueblo antista a través de la primera visión del Enejuay. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo antista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, el camino que está en el templo de Jehová. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, ¿quiénes andaban? Las vírgenes sensatas, que habían arreglado sus lámparas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, que despertó a las vírgenes. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué? Porque en ese clamor de medianoche es predicado el Evangelio del Reino de Dios y es sembrada nuevamente la semilla del reino en el corazón del pueblo adventista. Por eso, no dejen de buscar en el índice que pusimos de los estudios cuál es el Evangelio del Reino de Dios, porque es importante que entendamos cuál es el verdadero Evangelio. Y especialmente traten de leer y estudiar todos los capítulos del mensaje de Elías y el Evangelio del Reino de Dios. Y como dice Jehová en Isaías 30, 19 al 23, ciertamente el pueblo morará en Sión. Y Sión es el monte de Sión, el reino de Dios, en Jerusalén, que está en la cima del monte de Sión. Nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá como le prometió justamente a Zormobile en su sueño. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, es una promesa, a los siervos fieles y prudentes. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Porque en vez de estar adorando el sol, ¿dónde van a estar los siervos fieles? Recorriendo el camino angosto. Y todos los sellos al polantista van a hacer la misma obra, la obra de Elías, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. Y van a decir a los que están adorando el sol desde las espaldas de ellos, este es el camino, andad por él, porque el camino a la ciudad de Dios va a quedar iluminado, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, y esto es lo que tienen que hacer las vírgenes sensatas, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, de tus ídolos. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás, ¿a quiénes? A la Trinidad o a la deidad de los pioneros, a los ídolos, sal fuera, les dirás. Entonces dará quien Jehová el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Porque ahí, recién ahí, el pueblo antista va a poder empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Y por supuesto eso es lo que harán las vírgenes sensatas del pueblo antista, las insensatas no, seguirán adorando a la imagen de la bestia. Ahora, vamos a la falsa profecía y el falso evangelio en nuestra lección. Y esto es triste hacerlo, pero debemos hacerlo. Debemos mostrar cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia para que nuestros hermanos no participen de ellas, como leemos en Ezequiel 9, 3 al 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, símbolo del Mesías, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén. Jerusalén es el tipo de la iglesia militante. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gime y que clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, después de despertarse. Y como dice el Enejuay, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En la iglesia. Porque Jerusalén es un símbolo de iglesia remanente. Y todas las abominaciones, Ezequiel 8, se cometen en nuestra iglesia. Y estamos adorando al sol en nuestra iglesia. Y desde el púlpito se adora a Baal, al dios de Jezabel. Y la última cita de la Revista Evangélica del 23 de septiembre de 1873 dice Elena,
especialmente la obra final de la iglesia en el tiempo de sellamiento de los 144.000, ¿qué cosa? Adventistas que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Ya no van a estar dormidos. Van a ser vírgenes sensatas, están despiertas, recorriendo el camino angosto que lleva a la vida. Y vamos a ver lo que dice nuestra lección. Empecemos por la lección del domingo 9 de noviembre de 2025. ¿Qué dice ahí? En nuestras ajetreadas vidas tendemos a enfocarnos en lo urgente y a menudo descuidamos dedicar tiempo de calidad a renovar nuestro compromiso con Dios. Ahora, ¿con qué Dios? ¿Cuál es el Dios de los que escriben el folleto de lección? La Trinidad, la abominación asoladora. Y agradecerle por lo que Él ha hecho y sigue haciendo diariamente por nosotros. O sea, ¿qué hace la Trinidad por el pueblo antiguo? Eso lo vamos a ver ahora. Y ahora en la última frase dicen, nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. ¿Y qué hizo la Trinidad por nosotros? ¿Mm? ¿Qué ha hecho el Dios de la Trinidad por el pueblo adventista? Aún no lo ha llevado a conocer las profundidades de Satanás, como lo hizo con los apóstatas de la iglesia primitiva, porque Jehová protege al pueblo adventista, las vírgenes dormidas, hasta que escuchen el mensaje de Elías. Pero la adoración de la Trinidad, un ídolo, es lo que ha llevado al polantista a ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el resultado de la adoración de la Trinidad, que el polantista sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como Jehová dice en el cántico de Moisés. Ahora, si le oramos a estos ídolos, que ellos nos ayuden, dice. ¿Mm? Y nos dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y ahora vamos a pasar a la circuncisión de los no circuncidados, como leemos en Josué 5, 3 al 5. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, en los 40 años, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Y a quién circuncidó Josué? A los que habían nacido en el desierto. ¿Y qué dice nuestra lección? Israel estaba a las puertas de la mayor campaña militar de su historia y cabría esperar que todo el campamento estuviera ocupado con los preparativos bélicos. Así era, pero no en el sentido convencional. En lugar de enjaezar los caballos y afilar las espadas, se dedicaron a un ritual que dejó vulnerable la mayor parte de la fuerza de combate durante al menos 3 días. Lo hicieron, dice la lección, para celebrar su relación con su Dios, que los había librado de Egipto. ¿Por qué? Porque reconocían que la batalla pertenecía al Señor. Él era quien les concedía la victoria y el éxito. Jesús formuló el mismo principio con las palabras ligeramente diferentes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, dice. Y agregan, la vida cotidiana parece presionarnos a menudo con la urgencia de tantas cosas importantes que olvidamos priorizar lo más importante. La renovación diaria de nuestro compromiso con Cristo. Eso no es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es hacer el primer trabajo que Dios nos dio, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Ahora, y vamos a analizar algunas cosas. Los israelitas no circuncidados se circuncidaron porque la circuncisión es parte del pacto eterno de Jehová con los hijos de Israel. O sea, un judío tiene que circuncidarse. Un hijo de Abraham tiene que ser circuncidado. Ahora, no los que no pertenecen a la nación israelita, porque para ellos Dios prometió circuncidarlos el corazón sin que sean circuncidados en la carne, como también circuncidaría en el corazón a los israelitas. Y buscar previamente el reino de Dios y su justicia no es la renovación diaria de nuestro compromiso con Cristo. Eso es lo que hacen los jesuitas con el Cristo niceno, el Dios Hijo de la Trinidad, el disfraz de los demonios que se comunican con ellos y vendrían a nosotros diciéndonos yo soy el Cristo. ¿No? Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer nuestro primer trabajo y después empezar a recorrer el camino angosto. Pero como Jesús lo anunció, porque el sermón profético se cumpliría con las vírgenes,
Todo esto ocurre con las vírgenes. ¿Qué dijo él? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña. ¿A quién? A las vírgenes, a las que es semejante el reino de los cielos. Porque vendrán muchos, ¿quiénes muchos? Espíritus de demonios, como sucede en a solas con Jesús, unas solas con Cristo, o en todas las prácticas se meten las meditaciones ignacianas. Vendrán muchos espíritus de demonios en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y los hará entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Porque eso es lo que hacen los jesuitas. Y vienen a nosotros diciéndonos lo mismo. Pero nuestro compromiso tiene que ser con quién, con Jehová. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, no nos lleva a sí mismo como lo hacen los espíritus de demonios que se hacen llamar Jesús. Nos lleva a Jehová, su Dios y Padre, para que Jehová haga en nosotros la obra que hizo en él. Como leemos en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, sino por mí. O sea, Jesús vino para redimirnos de la esclavitud, para que pudiéramos morar en la casa de Dios, junto a Dios. ¿Y qué pasaba con Jesús? Leamos Isaías 54:10. Porque Jesús era hombre. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y lo mismo prometió hacer con nosotros. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Porque cuando Jesús entendió cuál era su misión, no se volvió atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y ahora nos dice a nosotros, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay entre nosotros cuyo Dios es Jehová y oye la voz de Jesús? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿En quién tenemos que confiar? En Jehová. E invocar el nombre de Jehová y apoyarnos en Jehová. Como Jesús lo enseñó, para buscar el reino de Dios y su justicia, debemos pedirle cada día a Jehová que Él venga a morar con nosotros y en nosotros, para que pueda cumplir en nosotros las promesas del nuevo pacto. Como leemos en Oseas 6:1 al 3. Venid y volvamos a quién, a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús decía que tenía que morir y resucitar en el tercer día, porque esta es la profecía. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Ese es el reino de Dios. Que Jehová venga a morar con nosotros, como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Por eso Jesús nos enseñó a orar así. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué enseñó Jesús? Porque quería saber qué oraba Él y qué hacía Jesús. Pedía lo mismo que tenemos que pedir nosotros. Las 7 promesas que son parte del Evangelio del Reino de Dios. Vosotros pues os oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque la promesa de Dios es que su nombre va a ser santificado en nosotros. Y después, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Hay que pedirle a Dios que Él venga a morar en nosotros y que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque Él prometió que Él nos haría andar por sus caminos y guardar por sus preceptos y ponerlos por obra. Y después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el verdadero alimento. ¿No? ¿Para qué? Para que lleguemos a ser como Jesús. Y perdona nuestras deudas, porque le perdona los pecados de Jehová, no Jesús. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, porque vamos a ser tentados. ¿Por quién? Por el tentador. Mas líbranos del mal, para que nos libre toda la inmundicia que está en nosotros. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, porque el reino es de Jehová,
y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Y tenemos que entender justamente cuál es el Evangelio del Reino de Dios para poder pedir a Dios por sus promesas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la vida verdadera. Jesús no es la vida de Sodoma. Ese es el falso Jesús, el Cristo niceno, el Cristo en el que creían los pioneros y el de la Trinidad. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el labrador? ¿Quién nos transforma en imagen de Jesús? Jehová. Por eso tenemos que clamar a Jehová. Y en Efesios 1, 15 al 20, Pablo es muy claro. ¿No? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿A quién lo oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Jehová, al que Pablo oraba. Porque Jehová era el Dios de Jesús, pues Jesús es Jesucristo hombre, no es un Dios, es el renuevo humano de Jehová. ¿Mm? Es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ese es el colirio, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él, a la que Jehová os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, porque hay que creer. Y entonces habilitamos a Dios a operar en nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Fíjense, el poder que operaba en los cristianos es el mismo poder que operó en Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, el poder de Dios, el poder de Jehová. Y como leemos en Colosenses 2, 11 y 12, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque la fe de la iglesia primitiva era que fe en Jehová, para que Jehová hiciera en ellos lo que él había prometido. Y en Filipenses 2:13 Pablo dice, porque Dios, Jehová, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque eso es lo que Jehová hace en el que tiene la fe de la iglesia primitiva. Por eso el proselitista tenía que recuperar ese conocimiento para que Dios pudiera actuar. Y Pedro, en 1 de Pedro 18, 1, 18 al 21, dice lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en quién, en Dios, en Jehová, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, ¿para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en Jehová, porque Jehová es el que tiene que hacer justamente lo que prometió a nosotros. Y por eso tenemos que conocer el Evangelio del Reino de Dios y creer justamente al Evangelio del Reino de Dios y clamar a Dios para que lo haga. Y ahora pasamos a la celebración de la Pascua, como leemos en Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. ¿Mm? Y por supuesto, eso no es lo que hace el pueblo adventista. Y vamos a ver lo que dice nuestra lección. La segunda actividad importante que precedió a la conquista fue la celebración de la Pascua. Esta tuvo lugar en la tarde del 14º día del mes en cumplimiento fiel de las instrucciones dadas por Dios. Y fíjense, los autores de esta lección saben cuál es la instrucción de Dios, pero no las guardan. Y dicen la Pascua evocaba la noche en que tuvo lugar la 10ª plaga, Éxodo 12, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y perdonó a los israelitas. Luego se produjo la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto.
Además, mediante el símbolo del cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios, quien nos rescató de la esclavitud del pecado. En la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, y fíjese lo que dice la lección, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. Y esto no es así, es una mentira. Vamos a ver por qué. Y después sigue diciendo, sin embargo, la Pascua y la Cena del Señor señalan una realidad aún más gloriosa, el ingreso de la multitud redimida en la canal celestial. Otra mentira futurista de los jesuitas. Y agrega en Apocalipsis, Juan describe esta travesía antitípica de los redimidos sobre el mar de cristal, el correlato tipológico del mar Rojo y del Jordán, ante el trono de Dios. Y este es un verso. Y su participación en la cena de bodas del Cordero, prefigurada tipológicamente en la Pascua y la cena del Señor. Otro verso. Ahora, como Jehová lo estableció, la verdadera Pascua se celebra el día 14 del mes primero del calendario levítico y no en la Semana Santa de Tamuz, el Cristo de la Gran Babilonia, en la última semana de la Cuaresma, como lo hace el pueblo adventista en estos días. Porque ¿qué celebra el pueblo adventista? La Semana Santa de Tamuz, la que define Roma y que no tiene nada que ver con la Pascua. Y Jesús no transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. Jesús cumplió el anuncio de todos los sacrificios que se hacían en el santuario e instituyó la que nosotros llamamos la Santa Cena como recordatorio de la primera parte que la primera parte de la profecía de la Pascua, la muerte del Cordero, ya se había cumplido. Entonces, ¿qué les dijo a los discípulos? O sea, ellos tenían que comer ¿qué cosa? Pan sin levadura y vino, jugo de uvas sin fermentar. Y que le dijo, cuando hicieran eso, anunciarían qué cosa, que la muerte del Cordero anunciáis que ya murió. Mientras los otros judíos celebraban la Pascua y mataban un corderito, ellos no. ¿Por qué? Porque anunciaban que Jesús ya había muerto. ¿Mm? Ahora, la Pascua no señala el ingreso de la multitud redimida en la canal celestial. Eso es falsa profecía. Es el futurismo que le gusta usar a los jesuitas para engañar. La cena de la boda del Cordero no es justamente, y no prefiguraba tipológica, no es prefigurada tipológicamente por la Pascua y la Cena del Señor, es otra cosa. ¿Por qué? Porque en el Evangelio del Reino de Dios nosotros sabemos que el antipo de la Cena de Pascua es la comida que Jehová preparó para todos los que entran a su reino por la puerta abierta, al lugar santuario en el tiempo del nuevo pacto, para poder transformarlos en imagen de Jesús, que es cordero asado, símbolo de Jesús. El que murió tenemos que comer al verdadero, no al ídolo, con panes y levadura, que es símbolo de Jesús, el primer pan sin levadura, y hierbas amargas, símbolo de persecución. Pero en la cena de bodas de Cordero no va a haber persecución. Y como leemos en Romanos 8, 28 al 30, y dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová y guardan sus mandamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también, ¿quién? Jehová, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que seamos como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Jehová predestinó, a estos también Jehová llamó, y a los que llamó, a estos también Jehová justificó, y a los que justificó, a estos también Jehová glorificó, porque eso es lo que estaba haciendo con ellos. ¿Mm? Y como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso la cena de Pascua, ¿m? Que come todos los que entran al reino de Dios, donde acá en la tierra. Y 2 Timoteo 12 y 13, 3, perdón, 2 Timoteo 3, 12 y 13 leemos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso las hierbas amargas, porque comer el Cordero de Dios, mientras Dios nos transforma a imagen de Jesús, eso causa persecución. ¿Por qué? Porque el que hace eso, mientras recorre el camino angosto, le da el límite a tiempo a sus hermanos y va a ser perseguido. Porque Satanás y sus siervos lo van a perseguir para evitar que
se conozca el verdadero evangelio. ¿Mm? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y después nuestra lección cita las palabras de Josué 8, 30 al 31, cuando Josué edifica un altar a Jehová. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a quién, a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Holocaustos a quién? ¿A la Trinidad? No, a Jehová, no a un ídolo, a Jehová. Ahora, ¿qué leemos en nuestra lección? José recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto. Josué 1.7. Y dice que el libro termina destacando ese rol de Josué, Josué 24. Y agregan, Josué prefiguraba a Yehoshua, Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. Y para lograr ese objetivo tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él para gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Ahora, ¿qué mandato recibió Josué? Josué recibió el mandato de ser fiel a Jehová y a su ley, lo que no hacen los autores de nuestras lecciones, dado que Jehová no es el Dios de ellos, su Dios es la Trinidad. ¿Mm? Su Dios es la abominación desoladora. Y leemos Josué 1, 7 al 9. ¿Qué dice Jehová a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Adora a Jehová? No. ¿Guarda la ley? No. ¿Cómo es? Desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. ¿Mm? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque ¿quién? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si él era fiel, Jehová estaría con él. Ahora, y cuando yo era viejo, seguía siendo leal a Jehová, como leímos en Josué 24, 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién, a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el mandato que Jehová le dio a Josué es el mandato que le da a sus siervos fieles hoy. ¿Por qué? Porque Malaquías 4, 4 al 6 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué? Porque la obra de Elías es hacer volvernos a Jehová y entender su palabra y entender sus promesas para sembrar la semilla del reino en nuestros corazones. ¿Y cuál es el equivalente al altar que edificó Josué en nuestros días? Como Dios le mostró en el Juan, es el equivalente al altar del incienso, del cual suben las oraciones de los santos, que es edificado en el lugar en el que ora un hijo de Dios que entró al templo de Dios y está recorriendo el camino angosto que lleva a la vida, rumbo a la ciudad de Dios. Ese es el altar, porque ese altar se edificó dentro de Canaán, y el templo de Dios es el símbolo de Canaán, y el que entra al templo de Dios y edifica un altar, lo edifica cuando se arrodilla. Y fíjense lo que Dios le mostró a Nehuay en la segunda visión del santuario.
Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. Dice, la cortina o puerta estaba abierta. ¿Cómo estaba la puerta del lugar santo? Abierta. Y se me permitió entrar. Simbólicamente ya entró, para que entendamos que tenemos que entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, las mesas, los panes de la proporción, el altar del incienso y el incensario. ¿Y qué agrega? Todos los seres de este departamento, todo lo que está aquí en este departamento, el lugar santo, parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué son? Dios les mostró que son un símbolo de los que entraban al templo de Dios, al templo de Jehová. Y los 144.000 tienen que estar reflejados en estos elementos. Y además ella dice, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial, porque estaba oficiando al mismo tiempo, después de 1844, el continuo, para el perdón de los pecados conscientes y la expiación. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Fíjense, ¿qué le mostró Dios? Que el santuario que ella vio era simbólico. Ella lo llamaba el santuario celestial, pero vio un santuario simbólico igual que el santuario del desierto, porque había figuras que representaban ángeles y los elementos del lugar santo representan a los que entran al templo de Dios, a las vírgenes sensatas que van a entrar al reino de Dios y recorrer el camino angosto que lleva la vida. Y por eso el altar del incienso, del que suben las oraciones de los santos, es un símbolo de donde ora un hijo de Dios que entró al templo de Jehová y está recorriendo el camino angosto que lleva la vida. Y finalmente, Josué escribe la ley de Moisés sobre las piedras del altar, nos dice la palabra de Dios, Josué 8, 32 al 35. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ahora, ¿qué dicen en nuestra lección? Vamos a leerlo subrayado. En cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor. ¿A qué Señor? ¿A qué Señor adoran? A la Trinidad. Y renovar nuestro compromiso de pacto con Él. Ahora, ¿quién se esconde detrás de la Trinidad? Satanás y los demonios. ¿Mm? Los jesuitas tienen un pacto con quién? Con Satanás y los demonios y guían al pueblo antista a hacer lo mismo. Y agregan, sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidades de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios. ¿A qué Dios? En una sociedad cada vez más individualista, debemos redescubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad, los mismos valores y creencias, la misma misión. ¿Mm? Ahora, es triste leer estas palabras porque el plantista está siendo engañado y no sabe que, primero, corporativamente nuestra iglesia adora al Dios de la Gran Babilonia, el Dios de la mujer Jezabel. Aquí hay una coma de más, vamos a borrarla. El Dios de la mujer Jezabel y de los lobos vestidos de ovejas, dándole la espalda a quién? A Jehová. Y como leemos en Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban a quién? Al sol, el dios de la mujer Isabel, el dragón, postrándose hacia el oriente.
Por eso la condición del ángel de la Odisea, porque está adorando a los ídolos de Babilonia, no a Jehová. Y nuestra iglesia lleva al pueblo adventista a hacer un pacto con el Dios de la Gran Babilonia y de ese modo con Satanás y los espíritus de demonios. Por eso al pueblo adventista Jehová debería enviarle a quién? Al profeta Elías. ¿Para qué? Por amor al pueblo adventista, para que se despierte y vea cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y Ayub lo nombramos últimamente. En la escritura, la ley de Moisés sobre las piedras del altar es un tipo de qué? De la ley que Jehová prometió escribir en nuestras lentes y en nuestros corazones cuando entramos al templo de Jehová, al antitipo de Canaán. Y finalmente está la reunión la edificación del tabernáculo de reunión, como leemos en Josué 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Ahora, ¿qué dice nuestra lección? El establecimiento del santuario, la morada de Dios, representaba el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir entre su pueblo y revelaba el tema central del libro. La presencia de Dios en medio de Israel hizo posible la posesión de la tierra y habría de ser una fuente continua de bendición para Israel y para todo el mundo en medio de ellos. ¿La presencia de quién? De Jehová. ¿Y qué es la presencia de la Trinidad en medio del pueblo adventista? Una maldición. Y ahora vamos a saltar a la pregunta que dice acá: ¿qué podemos aprender de Josué, los cristianos, quienes no tenemos santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros? Y esto es triste leerlo, pero bueno, esa es la obra de los lobos. Simplemente Jesús dijo: por sus frutos los reconoceréis. Y vamos a leer el último párrafo. Es aún más importante para nosotros como cristianos que vivimos en el día antitípico de la expiación, enfocar nuestra atención al santuario celestial mientras continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos o posmodernos que desafían nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra herencia espiritual. Al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en el que Dios vuelva a morar entre su pueblo, esta vez para siempre. Ahora vamos a analizar todas estas palabras. Y bueno, de vuelta lo decimos que es triste decirlo, pero hay que decirlo. Al adorar a la Trinidad, el ídolo de la mujer Isabel, nuestros dirigentes llaman Dios y el Señor a Satanás y a los demonios. Y niegan abiertamente el Evangelio del Reino de Dios al decir que no tenemos un santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros, y niegan que el templo del nuevo pacto, los lugares asolados que deben ser reedificados, estaban en la tierra y que, como se le mostró en Ajuay, los elementos del lugar santo son un símbolo de los que entran al reino de Dios, al reino del templo de Jehová, como leemos en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, decía el autor de Hebreos. ¿Cuál es la casa de Dios al tiempo del nuevo pacto? Las personas, porque el otro era un símbolo, como Dios le mostró en Ajuay, y ahora Dios moraba en las personas. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Y eso es lo que echó por tierra Satanás, y lo que Satanás y los lobos vestidos de ovejas quieren impedir que sea reedificado. ¿Mm? Y como leemos en Romanos 8, 31 al 34, ¿qué hacía Jesús en la casa que eran los miembros de la iglesia primitiva? Ahí dice Pablo: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque él reemplaza al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque la expiación no termina en la cruz. La expiación comienza cuando un hijo de Dios le ora a Jehová para que él perdone sus pecados. Y leemos en 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, quienes los miembros de la iglesia primitiva. Ellos eran el templo y ellos lo sabían, por supuesto que sí, como Dios dijo: andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Citando Isaías, justamente 52, porque ahí habla Jehová. Y Pedro, en 1 Pedro 2, del 1 al 9, hablándole a los cristianos de la iglesia primitiva, dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, que era Jesús, una piedra viva donde moraba Jehová, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, como Jesús, piedras vivas donde mora Jehová, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y cita Isaías 28:16, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, ¿de qué? Del templo de Jehová, escogida y preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en el Evangelio verdadero, el Evangelio del Reino de Dios, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118, 19, 23. Y piedra, tropiezo y roca que hace caer, Isaías 8, 13 y 14, donde anuncia que Jehová sería la piedra de tropiezo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿había un templo acá en la tierra? Claro que sí. ¿Qué dice la lección? No tenemos un santuario terrenal que nos recuerda la presencia de Dios entre nosotros. Ahora, los miembros de la iglesia primitiva, ¿dónde moraba Jehová? En ellos moraba. ¿Y qué predica nuestra lección? Una mentira, porque los que escriben esto no son siervos de Dios. Y termina con una nueva mentira futurista. Al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo, esta vez para siempre. ¿A quién se lo dice? Al ángel de la Odisea, que está adorando al falso Jesús y al falso Dios. Y es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dicen todo lo contrario del mensaje de Jesús. Y esta es una de las mentiras las que van a creer las vírgenes insensatas que sigan comprando de los que venden en la Odisea y no del santo, el verdadero Jesús, y en consecuencia se sigan creyendo ricas y no se preparen para entrar con el esposo a las bodas, como Jesús lo anunció, Mateo 25, 10 al 12. Vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿quién estaba preparada? Las que había recorrido el camino angosto y había llegado a la ciudad de Dios, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo dijo, cierto, os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque no lo buscaron, no lo encontraron. ¿A quién adoraron? Siguieron adorando al ídolo al que adora el ángel de la Odisea, a la abominación asoladora, al anticristo. ¿Mm? Por eso Elena, en Testimonios de los Ministros, página 452, escribió lo siguiente: los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella, más ferviente y generosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. ¿Cuándo brillaría esa luz? En el clamor de medianoche. Es la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón y no se deshacen de los ídolos. Corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y lo triste es que llegaron a tener toda la luz de la verdad en el clamor de medianoche, pero amaron más la mentira que la verdad. ¿Mm? Y leemos en Primeros Escritos, página 71.
Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Deben tener el nombre de Dios escrito en la frente. Vi que muchos, fíjense, Dios les mostró que esto ocurría. Muchas vírgenes sensatas descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase porque habían creído la mentira, la falsa profecía que aparece en el folleto de nuestra lección, para sostenerse el día del Señor y vivir en su presencia. Y dice Elena, oh, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. ¿Mm? Y nosotros vemos que como siempre lo hizo, por medio de las palabras proféticas más seguras, Jehová nos dejó todo lo necesario para que ninguno de nosotros sea engañado. Como dice Pedro, en 1 Pedro, 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, porque siempre se cumple, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, ninguna profecía se puede interpretar en forma aislada porque hay que ponerlas como Dios anunció por medio de Isaías, líneas sobre, con las otras palabras de la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como Dios lo anunció, al comenzar el tiempo de angustia, todos los adventistas actuales vamos a tener el nombre de Jehová escrito en la frente, o vamos a ser adventistas nominales, adventistas de nombre, que junto a las iglesias caídas adoran a la imagen de la bestia, porque va a haber muchos adventistas que van a seguir adorando a la imagen de la bestia, como leo en primeros escritos, página 32 al 34. Y al empezar el tiempo de angustia, dice Elena, fuimos henchidos del Espíritu Santo, la verdadera lluvia tardía, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, porque el sábado es el tipo del Evangelio del Reino de Dios, como lo explica el autor de Hebreos en Hebreos 4. Y que agrega, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, a la iglesia adventista nominal, la cizaña, los que reciben la falsa lluvia tardía que derrama sobre ellos Satanás, como Dios le mostró en la de Juan. Pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Y qué va a estar predicando el proselitista? Como dijo Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Y este va a ser resultado de a quién decidamos adorar ahora, porque Dios nos llama ahora a adorarlo a Él y no a la abominación asoladora. Y nosotros tenemos que decidir libremente. ¿Mm? Por eso deseo que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que puedan ser hechos parte del templo de Dios y de la ciudad de Dios. Que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.